me gustaría que supieras que estamos desarrollando como iglesia una serie, la cual, como puedes ver en pantalla, la hemos titulado Disciplinas Espirituales para una vida cristiana fructífera. Y como el título lo dice, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios es a cómo desarrollar, a cómo implementar esas disciplinas espirituales que nos van a ayudar a crecer espiritualmente, que nos van a ayudar a madurar espiritualmente, pero sobre todo nos van a ayudar a estar sanos espiritualmente. Y eso me encanta. No sé si a ti te llama la atención, pero a mí en lo personal no solamente me gusta estar sano físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Y en nuestro mensaje anterior aprendimos acerca de la meditación bíblica, de la disciplina de la meditación bíblica. Y si tú lo recuerdas, ampliamos nuestro mensaje hablando en primer lugar de la importancia de la meditación bíblica y luego aprendimos los beneficios de la meditación bíblica. Y hablando de los beneficios de la meditación bíblica, aprendimos que cuando tú y yo meditamos, hicimos una fundamental aclaración entre lo que es leer y meditar. No vamos a entrar en detalle por razón del tiempo. Ahorita estamos en nuestro punto del resumen, pero yo te pido que no pierdas de vista que no es lo mismo leer que meditar. Y en nuestro mensaje anterior aprendimos que los beneficios de meditar en la palabra de Dios se encuentran el que somos sanos espiritualmente, el que somos sabios espiritualmente y el que somos salvos espiritualmente. Pero quiero comentarte algo que me sucedió, creo que el día lunes o martes de esta semana. Tu servidor iba conduciendo. Normalmente cuando conduzco voy orando con el Señor, hablando. Tenemos nuestras pláticas muy intensas con el Señor. Y no te voy a decir que el Señor me habló audiblemente y algo sucedió. No voy a decir eso. Pero sí quiero que sepas que algo en mi corazón, que es como si yo hubiese estado oyendo la voz de Dios, me dijo: Eric, mi palabra también santifica a mis hijos. Me sorprendió muchísimo, porque en el momento iba conduciendo y vino eso a mi corazón: mi palabra también santifica a mis hijos. Y cuando llegué a la oficina de tu iglesia, inmediatamente comencé a desarrollar este punto, porque no quería que lo pasáramos por alto, sino que si tú llevas un recuento de lo aprendido, me gustaría que lo agregaras como un cuarto beneficio de los que aprendimos en nuestro mensaje anterior. Y me gustaría darte el respaldo bíblico. Es maravilloso esto, te va a encantar. Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús en su oración sacerdotal, la cual es maravillosa en el Nuevo Testamento, Jesús le dice al Padre: Padre, santifícalos ¿en qué? Dilo fuerte, iglesia. En tu verdad. No en lo que dijo el pastor. No en lo que una persona opina, piensa, cree. No. Jesús le dice al Padre: Padre, santifica a los discípulos y a todos los que van a creer después de estos, santifícalos en tu verdad. Y ahí viene una aclaración maravillosa del Señor: tu palabra es verdad. No confundas diciendo que es una verdad, porque si tú dices que la Biblia es una verdad, entonces el Corán es otra verdad. Entonces el libro del filósofo tal es otra verdad. Entonces los manuscritos que dejó Sai Baba de la India es otra verdad. No, querida iglesia, solamente hay una sola verdad, y es la verdad de la palabra de Dios. Dale fuerte el aplauso a Él. La única verdad. La única. Y como lo aprendimos hace algún tiempo atrás, en el original hebreo, la palabra verdad se sostiene sola. La palabra mentira solo trae un soporte, lo cual indica que tarde o temprano se va a caer sola. Por eso no mientas, porque todo va a salir a la luz. El otro pasaje que quiero que tú sepas de la santificación a través de la palabra, y es uno que me tocó mucho el corazón, porque en la escuela de nuestras hijas, cuando tienen los eventos y en las mañanas, lo recitan, y eso nos impacta mucho con mi esposa. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué los guardó el salmista? ¿Para ser más sabio que otros? ¿Para darse
¿El taco de que era más bíblico que otros? No, me encanta lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Subraya ese versículo en tu Biblia. Memorízate ese versículo en tu corazón. Y cada mañana que salgas de tu casa, dile: voy a guardar tu palabra en mi corazón para que no peque contra ti, Señor. Cada vez que tengas la oportunidad de cometer algo que no debas, cada vez que tengas la oportunidad de hacer algo que no debas, recuerda la palabra de Dios, porque la hemos guardado en nuestro corazón para no pecar contra Él. Ese es el cuarto beneficio que quería que tú incluyeras en la lista de beneficios de meditar la palabra de Dios. Y como cierre del mensaje anterior, todos nos fuimos a casa con un desafío, con una tremenda verdad, la cual espero y confío que no hayas olvidado. ¿Cuál es esa verdad, Pastor Eric? La que puedes ver en pantalla. Nosotros debemos, todo creyente, hombre o mujer que realmente busque agradar a Dios, debe trascender de una lectura casual y esporádica de la Biblia a una lectura sistemática, la cual incluya la reflexión y principalmente la transformación de lo que hemos leído. Eso es el propósito de estudiar la palabra de Dios. No acumular información, no sabernos datos exactos, no saber cuál es la raíz griega de la palabra que mencionó Jesús en la cruz. No. El propósito de todo eso es que traiga reflexión y por ende transformación en nuestra vida. ¿De qué te sirve saber toda la Biblia si le sigues gritando a tu esposa? ¿De qué te sirve saber los versículos de memoria si tus hijos te tiemblan? ¿De qué sirve que tú sepas muchas cosas, pero no pongas en práctica absolutamente nada de lo que sabes? Te animo a que reduzcas el contenido de lo que sabes y amplíes lo poco que has leído para que tus hijos digan: mi papá ha cambiado, mi mamá ha cambiado, ya nadie grita en la casa, ya se respira paz, respeto, ya oramos antes de comer. Ya hay algo diferente en este hogar. Todas esas transformaciones las hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Así es que con esta breve recapitulación y adicción de lo que hicimos del cuarto punto o del punto de los beneficios, me gustaría que cubriéramos la última parte del mensaje número 3, el cual hemos titulado, como puedes ver en pantalla, la disciplina de la meditación bíblica. Padre que estás en los cielos, gracias por este servicio tan especial que nos has permitido tener en todos los campos de tu iglesia, Señor. No hay nada que nos motive más que sentir tu presencia, Señor. Nos anima, nos fortalece, nos recuerda esa promesa preciosa que tú nos dejaste, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí vas a estar tú, Señor. Y te damos gracias por ello. Ahora, Señor, que hemos abierto tu palabra, pedimos tu dirección divina para lo que vayamos a aprender, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta palabra no caiga en tierra fértil, en tierra que no sea fértil. Que no caiga, Señor, en tierra con abrojos. Que no caiga, Señor, a la orilla del camino. Sino que esta palabra que va a ser compartida caiga en tierra fértil, que dé fruto al 100%, Señor. Tu iglesia es tierra fértil, Padre. Las personas en los campus son tierra fértil. Los que nos acompañan a través de redes, Señor, son tierra fértil. Y tu palabra no va a volver vacía sin antes hacer aquello por el cual tú la has enviado, Señor. Queremos incluir en este tiempo de oración a una pequeña niña, Señor, que en este momento está padeciendo leucemia en la ciudad de Tijuana. Empezó recientemente su quimioterapia, Padre. No hay necesidad de mencionar su nombre porque tú ya lo sabes. Pero pedimos, Señor, que tu mano poderosa pueda ir hasta el Seguro Social de Tijuana y pueda hacer un milagro sobre la vida de esta pequeña niña de 6 años, Señor. Si es tu voluntad, haz un milagro en esta pequeñita y que ese testimonio sea público y que sea conocido aún por los médicos del hospital, que tú sigues haciendo milagros ahora en día, Señor. Y por aquellos de los cuales no sabemos
los nombres, pero que están pasando un momento, una situación de enfermedad, pedimos que también puedas poner tu mano de poder, aún aquellos que forman parte de tu iglesia, Señor, y obres conforme a tu perfecta voluntad. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos solamente a ti la gloria. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Punto número 3 de nuestro mensaje, la continuación. Los desafíos de la meditación bíblica. Los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que podemos experimentar a la hora de estudiar la palabra de Dios? Quiero que me prestes mucha atención porque vamos a cubrir bastante material en nuestro mensaje de hoy y oro a Dios que sea de mucha bendición para tu vida, como la de tu servidor al momento de prepararla. Quiero que me permitas compartir contigo 4 desafíos que podemos encontrar a la hora de meditar en la palabra de Dios. Y todos debemos de conocer estos desafíos porque los vamos a enfrentar. Te digo algo, desde el momento que tú te propones a leer la Biblia es cuando comienzan los dolores de cabeza. Es que tú no tienes dolores de cabeza cuando estás por la 4ª película de Netflix. No te duele la cabeza. Tú no te duele la cabeza cuando ya vas por el 3er programa de televisión. Y ya no se diga cuando ya va por la mitad del partido de fútbol. No te duele la cabeza, ¿eh? Por cierto, ¿fue penal el del América o no fue penal? Por ahí me dijeron que no había sido penal, pero lo dejamos para después. Para esas cosas no nos duele la cabeza. Pero nomás abrimos la palabra de Dios. ¡Ay! Ya no veo, ya veo doble, ya no le distingo la letra. Y comienzan esas situaciones. Es más, yo he encontrado a personas que me han dicho, pastor, cuando comienzo a leer la Biblia me da sueño, mejor la cierro. Claro que te va a dar sueño, claro que te va a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la leas. Porque Satanás no desea que tú seas un creyente, una mujer madura espiritualmente. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para que entre un pensamiento, para que te suene el teléfono, para que la leche se caiga, para que el niño se tropiece, para que algo suceda y tú te desenfoques de lo que estabas a punto de hacer. Así es que es importante que tú y yo conozcamos estos desafíos para que los podamos vencer y no nos dejemos amedrentar cuando estas situaciones toquen nuestra puerta. Y vamos a basar estos 4 desafíos en un pasaje maravilloso que yo sé que tú has escuchado, leído o compartido en alguna ocasión en el pasado, pero que de ese pasaje y de esa promesa vamos a sacar estos 4 desafíos. Ve conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. En la parte de atrás de tu boletín está una sección para que puedas anotar los versículos. Están en pantalla, pero como siempre te animamos, abre tu Biblia para que vayas familiarizándote con la ubicación de los libros de la palabra de Dios. Si buscas Josué, lo vas a encontrar después de Mateo, así es que vete a Mateo y ahí va a estar. Capítulo 1, versículo 8. Observa, es Dios hablándole a Josué, que es el general que acaba de quedar en sustitución de Moisés, tiene a un pueblo frente a él, tiene a toda una multitud de personas, no han entrado a la tierra prometida, él está nervioso, temeroso, no sabe qué hacer, tiene una huella inmensa que llenar y él cree que no es capaz de hacerlo. Pero observa quién le habló y lo que le dijo. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Josué, sino que de día y de noche meditarás en este libro, para que guardes y hagas conforme lo que en él está escrito. Y esta parte me encanta, porque cuando lo hayas leído y cuando lo hayas practicado y cuando lo hayas puesto por obra, Josué, todo lo que tú hagas va a prosperar. Y todo lo que tú emprendas, Josué, te va a salir bien. De ese versículo vamos a sacar los 4 desafíos para la meditación bíblica. Anota por favor el primer desafío, el desafío de la perseverancia. Es que a nosotros como seres humanos, por no decir hispanos, nos cuesta la perseverancia. Y en muchas ocasiones en los trabajos, en las compañías, ¿y qué pasó con el nuevo empleado? No, ya no vino, solo duró 2 días y ya no quiso venir, ni llamó, ni escribió, ni nada. La perseverancia, no nos han enseñado a perseverar. Nos han enseñado a desanimarnos, nos han enseñado a agotarnos antes de tiempo, o como decía aquel, para evitar la fatiga mejor no hago nada, ¿verdad? Pero la perseverancia es un hábito que debemos de tener, principalmente al estudiar la palabra de Dios.
Observa lo que le dice el Señor en la segunda parte del versículo 8. Josué, vas a perseverar de día y de noche meditando en este libro. ¿Y qué es perseverar? Muy simple, es mantener con firmeza y constancia una acción determinada para lograr un objetivo. Eso es constancia. Constancia y perseverancia es que tú te mantienes haciendo algo sin cambiar, sin modular, excepto para que haya una mejoría en el proceso. Y es interesante porque Dios le dice a Josué, para que te vaya bien, debes de vencer un primer desafío y es perseverar. Ahora, me llama la atención porque nosotros no leemos la Biblia de manera metódica o de manera sistemática. Tristemente la buscamos cuando tenemos problemas, cuando tenemos miedo, abrimos el Salmo 91 y usamos la Biblia como amuleto. Pero la Biblia no es un amuleto para que se te vaya el miedo. La Biblia no es una situación de medicina para únicamente cuando estás enfermo. La Biblia tiene que ser una constante en tu vida espiritual. El día de ayer estuvimos con mi esposa acá en el memorial de la hermana Beverly LaHaye, la esposa del pastor Tim LaHaye. Él había partido hace unos años atrás y el 14 de abril partió nuestra hermana Beverly. Un tremendo testimonio, tremendo. Una mujer reconocida en los ámbitos políticos de este país, la que impulsó el cristianismo, la defensa del antiaborto, leyes que protegían la santidad de los niños, de los bebés, aún antes de nacer. Ya está en la presencia de Dios. En una oportunidad, ella le contó a mi esposa personalmente y le dijo que con su esposo tenían una regla. El esposo, el hermano Tim LaHaye, el pastor, le había dicho, no hay breakfast si no hay primero meditación en la palabra de Dios. Primero tenían que tener un devocional antes de su desayuno como pareja. Y es por eso que fueron tan fructíferos. Y nosotros que tuvimos el privilegio de conocerlos personalmente, damos fe que era una pareja de Dios, que lo que hablaban era palabra de Dios y que amaban profundamente al Señor. ¿Por qué? Porque tenían el hábito de meditar en la palabra de Dios, porque tenían el hábito de leer las Escrituras, porque eran constantes y perseverantes leyendo las Escrituras. Yo te pido que tú adoptes ese primer hábito, el hábito de leer las Escrituras en la mañana. Procura hacerlo una media hora antes. Procura hacerlo en algún momento, pero comienza tu día abriendo la palabra de Dios. Ese era el primer desafío que tenía que vencer Josué, el desafío de la perseverancia. El segundo desafío, el desafío del enfoque. Dios le dice a Josué, Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Que no se aparte, Josué. Si tú me preguntas, Pastor Eric, ¿qué es enfoque? Muy simple, enfoque es cuando tú diriges la atención y el interés en algo específico. Eso es estar enfocado. ¿Te gustan los caballos? A mí en lo personal me encantan los caballos, me gusta eso de los ranchos mucho. Siempre me ha llamado la atención de que cuando el granjero quiere que sus caballos estén enfocados, ¿qué le pone al caballo? Unos biseles. Le pone una parte en su cabeza para que el caballo no se vaya de un lado, no se vaya del otro, sino que el caballo esté concentrado en el camino que tiene que recorrer. De esa misma manera, el Señor le dice a Josué, Josué, no te desenfoques. Este libro de la ley tiene que estar contigo de día y de noche, Josué. Ahora, vuelvo y te repito una vez más la misma pregunta. ¿Tienes tú el hábito de leer las Escrituras? Yo oro a Dios que este mensaje y el anterior te animen a leer la palabra de Dios. Te animen a desempolvar la Biblia y puedas decir, voy a comenzar a leer la Biblia. Y le digas a Dios, Dios, muéstrame dónde debo de ir. Y si necesitas ayuda, los pastores de campo, los líderes de tu iglesia, los Bernabés, los líderes van a darte sugerencias para que puedas comenzar el estudio formal de la palabra de Dios. Si me permites darte un consejo, te recomiendo que siempre andes una Biblia contigo. Anda una Biblia en tu trabajo, ten una Biblia en tu carro, ten una Biblia en tu troca de trabajo, ten una Biblia en tu escritorio, ten una Biblia abierta y procura leerla. Si tú me acompañas a mi oficina en cualquier día o hora que vengas, tú vas a encontrar que en el centro del escritorio de tu servidor hay una Biblia abierta. La tengo abierta para siempre leer porciones y para siempre animarme espiritualmente.
Y si tú eres una mujer y ahí en tu lugar de trabajo andan unos gavilanes ahí rondando, que más parecieran cuervos que otra cosa, abre la Biblia, tenla abierta en tu escritorio y te aseguro que así se van a ir. Va a ser el mejor baigón para esos que andan encima tuya. Que sepan que eres cristiana, que sepan que eres cristiano, que en tu vehículo siempre haya una palabra de Dios, que te distingan por eso, por siempre tener una copia de las Escrituras. Dios le dice a Josué, persevera en la lectura de la palabra, enfócate en la lectura de la palabra. Y el número 3, el desafío de la memorización. Ahí vamos entrando en materia, porque, ay, pastor, usted no sabe, a mí no se me queda nada. Pero bien se te quedan los nombres de los artistas de las telenovelas, ¿verdad? Pero bien se te quedan las canciones, las letras. Pero bien se te quedan muchas otras cosas. ¿Por qué no se te queda la palabra de Dios? ¿Qué es memorizar, Pastor Eric? Esto me llamó mucho la atención y quiero compartírtelo. El proceso de memorizar es cuando tú y yo grabamos información en nuestra memoria. Es decir, guardamos información en nuestro cerebro. Y luego el cerebro, la memoria, utiliza toda esa información que hemos guardado y la utiliza cuando la necesitamos. Si tú me preguntas, ¿pero dónde está la memoria, Pastor Eric? Que a mí ya se me fue hace mucho tiempo. Bueno, quiero que escuches lo siguiente. La ciencia médica ha confirmado que el ser humano, hombre o mujer, tiene la capacidad de recordar información a corto, mediano y largo plazo. Y esto gracias a que la información que entra a nuestro cerebro se desplaza a diferentes áreas cerebrales, como el hipocampo, como la corteza prefrontal y como el sistema límbico. Algunas información, algunos recuerdos, algunos momentos se van a ir a la parte frontal, luego a la parte trasera y luego al sistema límbico, de tal manera que cuando el cerebro necesite recopilar alguna información, la va a tener a la mano de acuerdo a donde tú la hayas ubicado. Por eso es importante que tú sepas lo que le estás metiendo a tu cerebro. Y no quiero extenderme mucho en esto, pero tú sabes, una de las cosas que están dañando la capacidad de memorizar del ser humano, las redes sociales. Y te doy una explicación psicopedagógica de esto. Préstame mucha atención, te lo digo con mucha propiedad. Porque cuando tú estás deslizando con tu dedo ya sea Facebook o Instagram o todas estas cosas, tu cerebro no tiene todavía la capacidad de almacenar toda la información que le estás metiendo. Entonces literalmente sobresaturas tu cerebro. Y de lo que debería de quedar almacenado, no queda almacenado nada. ¿De qué te acuerdas pues después? De los chistes. Perdóname, voy a ir más allá. De las cosas obscenas que ahora se están poniendo de moda. Porque eso es lo que vende, eso es lo que da like y eso es lo que da rating, entre muchas otras cosas más. Pero una lectura concentrada, una lectura sistemática ya no se ven. Porque ahí necesitas prestar atención, poner sentido, leer con atención e inclusive subrayar para que tu cerebro almacene la información que estás guardando. Entonces yo te pido, evalúa cuánto tiempo estás pasando en tu teléfono o en tu dispositivo móvil versus cuánto tiempo pasas leyendo la palabra del Señor. Y es interesante porque si tú me dices, pastor, es que yo ya me di por vencido o por vencida, yo no voy a recordar nada. De veras, quiero contarte la historia de una mujer que vi esta semana y que me impactó muchísimo su historia. Yo creo que tú ya la vistes y si no la has visto, pronto la vas a encontrar. Es una historia basada en la vida real de una mujer anciana de 88 años de edad, quien recientemente se ha vuelto viral en redes debido a que por su avanzado estado de demencia, ella no recuerda absolutamente nada. No recuerda qué comió hace un momento, no recuerda cómo anda vestida, no recuerda el nombre de sus hijos o de su familia. Pero su hija llegó a visitarla y comenzó a grabar el diálogo, la hija con su mamá. En el diálogo, la hija le pregunta, ¿quién es fulano de tal? Y ella dice, no sé. ¿Quién es sultano?
No, no sé. ¿Qué comiste hoy? No lo sé. ¿Qué andas puesto? No, tampoco lo sé. Es decir, la persona, la mujer, está completamente en blanco con su memoria. Pero luego la hija le pregunta algo sorprendente. Mamá, ¿quién es Jesús? Y ella respondió, Jesús es quien me salvó y vive en mi corazón y me llevará a casa. Y yo lo amo a Él. ¡Ay, Señor! ¡Gloria a Dios! ¿Te imaginas eso? Una mujer de 88 años con demencia total. No recuerda ni el nombre de su hija. Pero cuando le dicen quién es Jesús, ella recuerda perfectamente quién es y a dónde va a ir. Y me impacta cuando ella dice, yo lo amo a Él. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú realmente estudias las Escrituras y lo haces de manera consciente, no solamente impacta tu cerebro, no solamente se va a la parte frontal, occipital, lateral, no solamente se queda en el cajón de ahí arriba, sino que impacta todo tu ser. De tal manera que aunque llegue la enfermedad del Alzheimer o la demencia, tú no vas a olvidar jamás que tu Salvador vive en tu corazón. Y te digo algo, por si alguna razón tú lo llegaras remotamente a olvidar, Él jamás te va a olvidar a ti. Él jamás te va a olvidar a ti. ¡Aleluya! Si tienes la oportunidad de ver, es un video muy corto, a mí me impactó muchísimo. Y te lo quería presentar para que tú no pongas de excusa que por tu edad tú no puedes recordar la palabra de Dios. Me impactó ese testimonio o ese pequeño video. Me desafió que esa mujer no había olvidado la verdad más fundamental de su vida, que era Jesús. Y eso me hizo recordar lo que escribió el salmista en el Salmo 119, versículo 16. Me deleitaré en tus decretos, oh Señor, y no olvidaré tu palabra. ¿Qué debes de hacer tú para no olvidar la palabra? Léela. Léela. Lee la palabra de Dios. Estúdiala. Yo te aseguro que no la vas a olvidar. Y dile al Señor, Señor, ayúdame a recordar tu palabra. Ayúdame a recordarla. Y entre más lo vayas practicando, entre más lo vayas leyendo, entre más lo vayas escuchando, yo te garantizo que la palabra va a ir quedándose guardada en tu corazón. Nuestra motivación como creyentes no es memorizar las Escrituras para volvernos sabios humanamente o para ganar el concurso de memorización bíblica. Nuestro único afán de leer las Escrituras no es un afán intelectual. ¿Para qué almacenamos las Escrituras en nuestro corazón? Para que cuando vengan esos momentos de turbulencia, tú recuerdes la palabra de Dios. Cuando vengan esos momentos de duda, tú recuerdes que la fe mueve montañas. Cuando vengan esos momentos de temor, tú vas a recordar que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando vengan esos momentos de tristeza porque tu esposo se fue, te llegaron los papeles de divorcio, porque crees que ya no hay nadie quien vela y se preocupa por ti, tú recuerdas que el Señor ha prometido ser el esposo de la viuda y el padre del huérfano. Para eso meditas y guardas la palabra de Dios en tu corazón. Dale un fuerte aplauso a Él. Esto es para ti, Señor. Y cuando tengas oportunidad, recuérdale a tus hijos la palabra de Dios. Dile a tus hijos, ¿qué dice la Biblia, hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Constantemente lleva a tus hijos a la lectura de las Escrituras. No vamos a entrar en mucho detalle, pero te recuerdo que el mejor ejemplo que tus hijos pueden encontrar o ver de alguien leyendo las Escrituras es papá y mamá. Eso es lo más fuerte que ellos van a poder ver. El desafío de la perseverancia, Josué. El desafío del enfoque, Josué. El desafío de la memorización, Josué. Y luego viene el cuarto desafío, el desafío del método. ¿A qué nos referimos con método? Sí, nos referimos a que leer las Escrituras debe de ser un método sistemático. Tú no puedes comenzar leyendo el libro de Génesis y luego saltarte al libro de Crónicas, en donde encuentras una genealogía interminable de nombres. Hay un método que debes de seguir.
Hay un método sugerido que debes de entender en cuanto a esto. Ok, Pastor Eric, yo acabo de venir a la iglesia, yo vi el programa de televisión, Dios habló a mi vida, comencé a visitar la iglesia, comencé a visitar los campus, no sé mucho de esto, todavía tengo muchas preguntas, pero tengo el deseo de aprender. ¿Por dónde empiezo? ¿En qué momento empiezo? Bueno, lo primero que me gustaría recordarte es la estructura general de la Biblia. Y esto te lo voy a mencionar a grandes rasgos, pero si tú te incorporas a los Bernabés, si tú te incorporas a los discipulados de tu iglesia, si tú te incorporas a los grupos Oasis, vas a aprender esto de una forma maravillosa. Pero a grandes rasgos te lo comparto porque esto es emocionante. Si pudiéramos ver una globalidad de la palabra de Dios, en primer lugar, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Y fue redactada aproximadamente por 40 personas, si pudiéramos poner un número de total de escritores. Y la Biblia se divide en dos grandes grupos. El primero, el Antiguo Testamento. Este grupo tiene 39 libros. El Nuevo Testamento, como vamos a ver más adelante, tiene 27. Pero el grupo primero, el del Antiguo Testamento, está compuesto por la siguiente división. El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Luego los libros históricos. Luego los libros poéticos. Luego los profetas mayores y luego los profetas menores. Y dentro de estas categorías, tanto el contenido y el propósito de cada uno de esos libros es diferente. Algunos tienen géneros literarios, otros tienen narrativas históricas, otros tienen leyes, otros tienen poesía, otros tienen sabiduría y finalmente otros tienen profecía. Todo esto dentro del grupo del Antiguo Testamento. Hay personas que solamente se basan en el Antiguo Testamento. Hay personas que solamente se basan en los primeros 5 del Antiguo Testamento. Pero nosotros como creyentes entendemos que el mensaje se puede digerir y entender cuando vemos la totalidad del mensaje bíblico. Entonces, ya que entendimos el Antiguo Testamento, hablando del método, pasemos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Y fueron escritos mayormente en un idioma llamado griego koiné, es decir, el griego común. No el griego clásico de Aristóteles o de Sófocles, no el griego moderno que se habla en Grecia, sino el griego común. El griego que se hablaba en las calles, el griego que se hablaba con las personas en los mercados para que todos lo entendieran. Dentro del grupo del Nuevo Testamento encontramos los evangelios, que son 4, encontramos el único libro histórico que es Hechos, encontramos las cartas paulinas, encontramos las cartas generales y finalmente encontramos el libro de la profecía, que es el libro de Apocalipsis. Por cierto, si te encanta la profecía, después de finalizar esta serie, vamos a estudiar el libro de Daniel. Espero que te emocione, porque si te da miedo estudiar el libro de Daniel, significa que no estás en el grupo de los que ganamos al final de la historia. Yo estoy en el grupo de los que ganan. ¿En cuál grupo estás tú? Si tú me dices, ay pastor, yo no puedo abrir el libro de Daniel ni Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Me da miedo? No, te debe de emocionar, porque Dios ya nos dijo cómo va a terminar todo. Y al final Él termina ganando como siempre. Dale un fuerte aplauso a Él. Si tú me dices, ok pastor, ya entendí más o menos, hay 2 grandes grupos. Y dentro de estos grupos hay otros subgrupos, y de estos subgrupos hay otros libros, y cada libro escrito por una persona diferente, en un contexto diferente, en un tiempo diferente. Pero a ver, Pastor Eric, tengo una pregunta. ¿Cómo es posible, si la Biblia se escribió en 1500 años como periodo de tiempo, intervinieron 40 personas aproximadamente, dentro de las cuales estaban reyes, personas políticas como en el caso de Nehemías, personas de la corte como Daniel, pescadores como los discípulos, boyeros que andaban detrás de los bueyes? ¿Cómo es posible que todas estas personas con diferentes trasfondos, con diferentes culturas, con diferentes niveles de educación, lograran escribir sin equivocarse, teniendo en consideración que había mucho tiempo de separación entre uno y lo otro? ¿Cuál sería el hilo conductor
Escúchame, ¿cuál es, Pastor Eric, el hilo conductor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? El hilo conductor, como lo puedes ver en gráfica, no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando vemos a Cristo es que entendemos los dos escritos de la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Señor. Gracias. Si quitas a Cristo del Antiguo Testamento, no tiene sentido. No vas a entender quién era el Cordero Pascual. No vas a entender cuando el Señor le dice a Moisés, dile a mi pueblo que hoy van a salir de Egipto, pero quiero que tengan una señal en sus casas. Hay una mancha de sangre que va a estar arriba de sus puertas. Y toda casa judía hebrea que tenga esa mancha de sangre, la voy a perdonar. Pero toda casa egipcia que no tenga esa mancha de sangre afuera de su casa, el ángel de la muerte va a entrar y los va a destruir. Cuando tú ves a Cristo, entiendes que eso es una tipología de la sangre de Cristo, del Cordero, que no está en nuestra frente de manera visible, sino que está interiormente, que nos ha lavado y limpiado de nuestros pecados con su preciosa sangre. Glorias sean dadas a Dios, glorias sean dadas a Él. Si quitas a Cristo del Antiguo Testamento, ya no vas a entender ese Cordero que sustituyó a Isaac en el monte Moriah. Ya no vas a entender la promesa de Génesis 3:15, en donde Dios Padre le dice a Adán, Adán, a pesar de que tú has pecado contra mí y la raza humana quedó marcada por el pecado, yo voy a preparar una propiciación en el futuro. Y el hijo de esta simiente va a destruir a la serpiente, aunque en el intento él va a salir mordido por la serpiente. Si quitas a Cristo, no tiene sentido el Antiguo Testamento. Pero cuando pones a Cristo y lo ves a la luz de todo el Nuevo Testamento, entiendes el propósito de los evangelios, entiendes absolutamente todo. Tú podrás burlarte del Señor, tú podrás rechazar al Señor, tú podrás justificar tu ateísmo de alguna manera, pero algo sí no puedes hacer: negar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso nadie lo puede negar. Eso absolutamente nadie lo puede negar. Dale un fuerte aplauso a Él. Glorias sean dadas a ti, Señor. El hilo conductor de ambos testamentos es Cristo Jesús. Y a mí me encanta. Te digo algo. En el libro de Apocalipsis, ahí por el capítulo 5, estaban a punto de abrirse los sellos, dice Juan. Pero no había una persona digna de abrir los sellos, porque era algo impactante. Dice Juan, busqué en los cielos y no había nadie. Los ancianos buscaron a alguien y no había nadie digno de abrir los sellos. Y uno de los ancianos le dijo a Juan, Juan, no llores. Hay alguien que es digno de abrir los sellos. Y es el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, Juan. Él es digno de abrir los sellos. Y Juan dice que de repente vio a un Cordero inmolado. Y ese Cordero, dice, tomó con autoridad los sellos. Y cuando tomó ese libro que tenía los sellos de los juicios divinos, dice Juan, yo vi a los 24 ancianos y a todos los seres angelicales del cielo doblar sus rodillas ante ese Cordero y postrar sus coronas y decirle: Santo, 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 eres digno de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has salvado de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Dale un fuerte aplauso a Él. ¡Aleluya! El único digno de abrir los sellos en la etapa final de la historia fue ese Jesús de quien muchos se burlan ahora en día. Pero habrá un día en donde no lo van a ver con esos arrapajos que quizás se imaginan que tuvo.
Habrá un día en donde lo van a ver no con esa semivestimenta que lo dejaron en la cruz. Lo van a ver con un vestido blanco, resplandeciente, lleno de poder y de gloria. Lo van a volver a ver con una corona no de espinas, sino una corona de oro puro. Lo van a ver con un rótulo que va desde su pecho hasta su pierna que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo van a ver en un caballo blanco viniendo con poder y autoridad. Y el Padre, dice Juan, le dio a él el juicio y la autoridad de desatar los sellos, porque fue inmolado en la cruz del Calvario. Yo te pido que no cruces la raya de respeto con el Señor, porque no sabes de quién estás hablando. Y es interesante porque al cierre del versículo 8, si tú me preguntas, Pastor Eric, ya entendí los desafíos, ya entendí el método y quiero aprender más, vente a los discipulados. Te va a emocionar aprender de la palabra de Dios. Te va a encantar aprender del Señor. Pero si tú me dices, Pastor Eric, ¿y puedo tener algún beneficio de leer las Escrituras? ¿Hay algún beneficio que yo puedo tener? Me encanta que me preguntes eso. Porque al final del versículo 8, Dios le hizo esa promesa a Josué, la cual hace extensiva también a ti. Dios le dijo a Josué, Josué, si tú meditas en este libro, si tú lo pones en práctica, Josué, si no se aparta de ti este libro, todo lo que tú hagas va a ser prosperado, Josué, y todo te va a salir bien, Josué. Me llama la atención lo siguiente, porque Dios le dice a Josué, la clave de tu éxito no está en volverte el general más famoso, no está en ir y ganarte todos los títulos habidos y por haber, no está en volverte un estratega militar. Josué, la clave de tu éxito está en meditar en mi palabra. ¿Cuál es la clave de tu éxito y del mío? Meditar en la palabra de Dios. Hazlo. Eres ingeniero, medita en la palabra de Dios. Estás estudiando en la universidad, quieres graduarte con honores, quieres terminar una carrera, quieres estudiar medicina, pero son 10 años. Medita en la palabra de Dios y te garantizo que Dios va a dar éxito en lo que tú hagas. Pastor, yo quiero ser ingeniero, pero ni papeles tengo. Medita en la palabra de Dios y Él se va a glorificar en tu necesidad. Pastor, yo quiero convalidar mi título, soy abogado en México, pero aquí me toca andar cortando grama. Todo lo que tú hagas, sea eso o sea lo demás, va a ser glorificado si tú meditas en la palabra de Dios. Te lo garantizo, iglesia. Medita en la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios y Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Me encanta porque un hermano, esto es un testimonio maravilloso, llegó a tu casa, nuestra casa, y llegó a hacernos un trabajo, cortar un árbol. Y me llamó la atención porque llegó un camión de volteo, de esos industriales, de esos de maquinaria pesada. Y le dije, hermano, lo felicito por el buen equipo que tiene. ¿Y sabes lo que me dijo? Ya lo voy a terminar de pagar, pastor, me dijo. Por la gracia de Dios, pastor, me dijo. Y le dije, lo felicito. Pero ¿tú sabes qué? No falta en la casa del Señor. No falta con su esposa sirviendo. Ahí lo vas a ver sirviendo en Montaña del Rey. Ahí lo vas a ver con su camisita sirviendo al Señor y una gran disposición a servir al Señor. ¿Cuál es la clave para que Dios bendiga a su iglesia? Que le sirvamos. ¿Cuál es la clave para que Dios conteste las oraciones? Que lo busquemos de corazón. Porque si lo buscamos a Él, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y antes de que tú y yo se lo pidamos, Dios ha prometido que lo va a proveer. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Será relevante la palabra de Dios ahora en día? Porque hay muchas personas que dicen que la Biblia es un libro obsoleto. La Biblia es un libro de fábulas, de cuentos. La Biblia no es real, es alegórica. Y digo esto con profundo respeto. Muchos sacerdotes católicos romanos afirman que la Biblia es alegórica. ¿Qué significa una alegoría? Una ilustración, simbólico. Ellos no creen en el libro de Apocalipsis. Ellos no creen en el libro de Daniel. Ellos no creen que va a haber una segunda venida del Señor. Entonces, si la Biblia no es relevante, ¿para qué estudiarla entonces? Si voy a leer la Biblia y todo lo que la Biblia me dice es alegórico y tú lo puedes interpretar de esta manera y el otro de otra manera y el otro, si no durmió, lo va a interpretar de otra manera, entonces todos vamos a tener una interpretación diferente de las Escrituras. Quiero presentarte la historia de un ex pastor
y lo digo enfáticamente porque ya no es un siervo del Señor, ex pastor, muy reconocido por cierto. Su nombre es Roe Bell. Si tú tienes algunos años en el Evangelio, tal vez te topaste con alguno de los videos que él hacía. Él tenía una productora, mejor dicho, que se llamaba Noma. Hacía videos en los metros de San Francisco, en los autobuses, y logró mucha notoriedad a nivel internacional y alrededor del mundo. A medida que pasaron los años, el expastor Bell impactó a la comunidad cristiana cuando afirmó su aprobación y apoyo a los matrimonios de personas del mismo sexo. A los pocos años abandonó la iglesia que él pastoreaba y empezó a ser conferencista y pseudo guía espiritual de celebridades aquí en Hollywood, por cierto. En una ocasión lo entrevistó Oprah Winfrey y dentro de la conversación, Oprah, que se veía un poco más conservadora, imagínate tú, le hace una pregunta y le dice: tú suenas muy progresista en cuanto a tus ideas que tienes, y eso está en contra de lo que muchos pastores, amigos míos, enseñan y predican, dijo ella. Y él le respondió lo siguiente, a mí me dejó frío cuando escuché y vi por primera vez la entrevista. Él le respondió y le dice: creo que la iglesia se volverá cada vez más irrelevante si sigue usando cartas escritas hace 2000 años como su única defensa y explicación para todo. ¿Te imaginas? Una persona que predicó la palabra de Dios, una persona que enseñó que la Biblia era inerrante, que venía de parte de Dios, ahora dice que son cartas viejas, obsoletas, irrelevantes, que no tienen ninguna razón de ser para nuestra época actual. Pues te digo algo, si tú alguna vez has escuchado a alguien que piensa igual, este libro sigue siendo relevante como desde la primera vez que fue redactado. Este libro jamás va a perder relevancia, jamás va a perder importancia, jamás va a perder interés. ¿Por qué? Porque fue inspirado por Dios y dado a la humanidad para que lo conociéramos a Él. Por lo tanto, si tú encuentras a una persona que piensa de esa manera, con mansedumbre, con amor, pero con determinación, confírmale que la palabra de Dios es inerrante y todavía es relevante para la raza humana. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ok, pastor, lo voy a hacer. Le voy a decir a todos mis compañeros de trabajo que la Biblia es relevante. Pero ¿y si me preguntan por qué? ¿Qué les digo? Les mando el link del mensaje del domingo. No, quiero que aprendas a tener argumentos para defender tu fe. Ten argumentos sólidos para defender tu fe. Te voy a dar 2 argumentos, rapidito porque el tiempo ya transcurrió. Argumento número 1, ¿por qué la Biblia es relevante ahora en día? Argumento número 1, porque el único libro que le ha sido dado a la raza humana que nos presenta el pasado del plan de Dios para la humanidad son las Escrituras. La Biblia es el único libro que se le ha dado a la raza humana en donde conocemos, entendemos cuál fue el plan de Dios en el pasado. Gracias a la Biblia encontramos los pactos de Dios con la raza humana. Gracias a la Biblia encontramos los intentos y las formas en las que Dios procuró acercarse al ser humano. Los profetas, ¿cuál era el trabajo de los profetas? Comunicar y transmitir el mensaje que venía de parte de Dios. Y cuando ya no hubo necesidad de profetas, porque a todos los mataban, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Mandar a su Hijo, quien no es un profeta, por cierto. Es el Hijo de Dios, con el mensaje del Padre para que lo conociéramos. Por lo tanto, nosotros entendemos el desarrollo de la humanidad gracias a la palabra de Dios. Por cierto, ¿cómo es que nosotros sabemos los idiomas que se hablan actualmente? Gracias a la descripción de la palabra de Dios en la Torre de Babel. Hasta el día de ahora es un misterio cómo se desarrollaron los idiomas. La Biblia dice no es un misterio. Sabemos cómo comenzaron los idiomas gracias a esa descripción bíblica. Por lo tanto, la primera razón por la cual la Biblia es relevante es porque nos presenta el pasado del plan de Dios para la humanidad. Y quiero recordarte lo que Jesús dijo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, iglesia, jamás va a pasar. Puede pasar cualquier cosa, dijo el Señor, pero estas palabras que les estoy diciendo no van a pasar jamás. Pero hay una segunda razón por la que la palabra de Dios es relevante. No solamente porque nos dice cómo fue el pasado, sino que también nos dice cómo va a ser el futuro del plan de Dios para la humanidad.
El Corán no habla del futuro de la humanidad. Los libros escritos por estos gurús hindúes, Gurú Rajneesh, el Gurú Sai Baba, que según esto ya reencarnó en un niño y ahí le están sobando los pies y todo el cuerpo. Tantas cosas. No, ningún otro libro jamás escrito por el ser humano, inspirado por Dios, excepto la Biblia, presenta el desarrollo del plan de Dios para el futuro, excepto la palabra de Dios. Observa esto: Dios ejecutó de manera perfecta su plan de redención para la humanidad. Manifestó ese plan enviando a Jesucristo al mundo, y va a culminar ese plan cuando Jesucristo regrese nuevamente con poder y con gloria, derrote a Satanás, acabe con la maldad definitivamente y venga a establecer su reino de justicia aquí en la tierra. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Por eso te repito, si te da miedo leer el libro de Apocalipsis es porque todavía no conoces al Señor. Porque los que lo conocemos sabemos que Él es el victorioso que viene en caballo blanco, iglesia. Sabemos que Él va a triunfar con poder y con gloria. Y nosotros con Él. El único libro que presenta el desarrollo de la humanidad se llama la Biblia. Y si tú me dices, pastor, yo no creo que la Biblia sea real, todas las profecías se han cumplido. Te reto a que leas Daniel y Apocalipsis, por eso lo vamos a estudiar. Y tú te vas a quedar con la boca abierta cuando te des cuenta que la Biblia profetizó de que se van a unir los reinos. Se van a caer los imperios: asirio, babilónico, medo-persa, los griegos, los romanos, todos los imperios que han pasado por esta tierra, todos se han caído. Pero dice Daniel, hay un reino que vendrá en el futuro, el cual nadie va a poder destruir. Y ese reino será sempiterno, dice Daniel. Y ese reino es el reino del Señor. Por lo tanto, no te preocupes quién va a quedar ahora en las elecciones de México, quién va a quedar en las otras. Va a quedar quien Dios decida que quede. Porque al final del que vaya a quedar no es de quien determina todo, sino que, para que me entiendas bien, pues los chicharrones del Señor son los que truenan, vaya. Para que me entiendas bien, al final son los chicharrones del Señor los que truenan. No es un partido político, no es una persona, no es una no, es el Señor quien, dice la Biblia, tiene el gobierno y los corazones de los reyes en sus manos. Termino este mensaje que ha sido muy especial y oro a Dios que tú hayas aprendido mucho con lo que dijo el Señor en Mateo 5:18. Porque a la verdad les digo, que pase el cielo, que pase la tierra, pero que ni una jota, pero ni una tilde de esta ley va a pasar hasta que todo lo que yo les he dicho se cumpla. Yo no sé si tú conoces al Señor. Yo no sé si tú has entendido que todo de lo que este libro habla se resume en un solo versículo. Si tú me preguntaras el día de hoy, Pastor Eric, resúmame toda la Biblia en un solo versículo. Resúmame todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin tanto griego, hebreo y raíz cuadrada. No, sin tanto eso. Quiero que me lo diga para que yo lo entienda. Si tú me lo preguntas, yo te respondería que toda la Biblia se resume en lo que el Señor dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, no tiempo futuro, no tiempo pluscuamperfecto, tiempo presente, para que todo aquel que cree en ese mensaje y le reciba de todo corazón, sea salvo.